Bueno, continúo en esta segunda parte hablando del documental Visible Out on Television. Y precisamente estaba diciendo que cae la pandemia en los 80s, la pandemia del VIH, y esto genera un retroceso, porque para empezar se veía como una situación exclusiva de la comunidad homosexual. De hecho, las primeras noticias que se dieron se vendía como el cáncer de los gays. Y existen este tipo de movimientos de así como nuestro Frente por la Familia, Frente Nacional por la Familia, que son grupos religiosos que siempre han estado en contra de la diversidad, bueno, en contra de que nos visibilicemos, porque estar en contra de la diversidad es como estar en contra de que exista el color negro, ¿no? Porque es algo que existe. Más bien empiezan como a tener este tipo de movimientos y hablan de que Jesús o Dios o whatever que sea, manda este castigo hacia las personas homosexuales, ¿no? Entonces, ese poco avance que se había tenido en representación significa un retroceso. Eh, Significa que ya no, que vuelven a existir personajes o vuelven a representarse personajes que al final mueren. El documental habla de algunos telefilms que fueron los primeros que hablaron de personajes con VIH y precisamente pues este regreso al, bueno, el personaje al final muere, ¿no? Es es un es algo bastante triste porque es un retroceso del que nadie tenía culpa, ¿no? No había ya, o sea, no se puede culpar a alguien de decir es que este productor hizo esto, ¿no? Más bien era como si eso ya estaba representando a la comunidad LGBT y eran ya problemas propios de la comunidad LGBT, ¿no? El cómo o sea, contra esa pandemia no se sabía qué hacer y todas las personas que murieron a lo largo de esa década y todavía mucho más hasta los noventas, ¿no? Eh, pero o sea, empiezan a representar este tipo de personajes y hay este tipo de situaciones donde todavía vuelven a morir, etcétera, hasta que llega un momento en el que existe un reality show. Eso está súper interesante porque yo no lo sabía. Bueno, empieza también a la par los primeros reality shows, ¿no? Que se hacen en Estados Unidos, que es pues en la transición de los 80s a los 90s, ¿no? Y bueno, habla de un reality show que sigue a una familia y en esa familia pues el hijo mayor es abiertamente homosexual, ¿no? Y los padres hablan sin ningún tipo de prejuicio ni ninguna bronca de la homosexualidad de su hijo, ¿no? Y es impresionante cómo ahora que lo vemos, el hecho de que un reality show, que mucha gente puede pensar en que, ah, güey, un reality show, pues qué, no mames, o sea, seguir la vida de alguien. No, o sea, aquí te marcan lo importante que fue ese reality show para la representación, porque hablaba de una persona abiertamente homosexual que tú podías ver en televisión, a la que tú podías seguir, de la que sabía su vida y te dabas cuenta que era una persona perfectamente normal. Era una persona con una vida súper normal de una persona de su edad, de 20 años, de no sé, que llevaba una vida. Para ese entonces era pues todavía muy valorado que una persona homosexual pues tuviera una vida como lo que llaman de sentar cabeza, ¿no? O sea, una vida muy recta, etcétera. Como para que tú te pudieras ganar el respeto como homosexual, era como, bueno, pero por lo menos es un buen trabajador, es un buen hijo, bla, 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 no genera problemas. Bueno, entonces empiezo a respetarte, ¿no? Porque pues ya no eres esa loca drag queen, no eres ese homosexual pervertido que los como los de Stonewall, que eso sí se los merecían, ¿no? Bueno, este es un hombre perfectamente normal, que lleva una vida normal, simplemente con la diferencia de que es homosexual. Y ellos, los padres lo hablan así, ¿no? Como tal cual, hablan de cómo
ellos no tuvieron ningún problema en aceptar a su hijo porque saben que amaban a su hijo, que no tenía que existir ningún tipo de diferencia, porque era un hijo que bajo ninguna condición iban a dejar de amar, ¿no? Entonces se vuelve importantísimo este reality show porque justo lo que decía al principio, ¿no? Tú como familia estás dejando entrar a alguien en tu casa a través de la televisión y de repente estás dejando entrar a un personaje o una persona, esto no era un personaje, una persona homosexual a compartir tus alimentos, ¿no? Casi casi contigo. El hecho de que te esté acompañando, el que la tele esté prendida mientras tú estés conviviendo con tu familia y de repente decir, bueno, pues no son malas personas, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, pues lleva una vida bien, es un buen chico, bla, bla, bla. Y de ahí habla también de otro reality que se llamaba, ese creo que ya a mi generación le tocó, The Real World. The Real World. Era un reality donde simplemente juntaban a cierto número de personas a que convivieran, ¿no? Y seguir su vida. Esas personas no se conocían previamente, llegaban al reality y ahí se conocían, ¿no? Eh, es increíble el impacto de los realities. En este reality la importancia que tiene es que hay un personaje que tiene VIH y justo el hecho de que, bueno, ellos cuando entran este grupo de personas a esta edición de The Real World, hay un momento en el que se les informa, aquí hay una persona que tiene VIH, pero no dicen quién, ¿no? Digo, es un reality, es televisión, juegan con este morbo y hay diferentes reacciones, pero al final se dan cuenta que, o sea, ya después el chico que tiene VIH, pues lo habla, dice, hay diferentes reacciones, pero al final en la convivencia se dan cuenta, pues que no hay ningún problema, ¿no? Entonces también el pensar en una representación LGBT y que ahorita, en este caso, también es una persona infectada, bueno, en ese momento era una palabra correcta, ¿no? Decir infectada. Eh, bueno, una persona que vivía con VIH, como en ese momento se dan cuenta de que no hay bronca, ¿no? De que pueden convivir con él, que no hay nada que temer, que cuando te informas, pues te das cuenta que el VIH no se transmite de esa forma, bla, bla. Entonces es un gran cambio, ¿no? Eso es un gran avance y es un parteaguas para la televisión el haber tenido un personaje así en su reality. Y bueno, después de ello vienen los noventas. Los noventas representa el cambio gigante, gigante ya en representación, ¿no? Empiezan, a pesar de que todavía había personajes que tienen la burla o sea, más bien que son personajes de los que se burlan. Un claro ejemplo es Friends, cómo existe la vergüenza del personaje de Matthew Perry, de Chandler, de tener un papá que ahora es una mamá, ¿no? Que es un personaje trans. Y todavía ahí se representa con vergüenza de él. Él es algo de lo que no le gusta hablar, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, también Friends al mismo tiempo tiene la primer boda lésbica, se puede decir. Si no la primera, pues la primera, la más importante, ¿no? Porque sabemos los niveles de audiencia que tuvo Friends. Y precisamente tiene una boda lésbica, ¿no? En su tercera, cuarta temporada. Y fue un gran madrazo, ¿no? Porque era el poder decir que como las lesbianas que se casan ahí, una es la ex esposa de Ross, del personaje de David Schwimmer, precisamente pues habla un poco de esto, ¿no? De esta situación de tener a alguien en tu vida que de repente puede tener como un cambio, al parecer, de orientación sexual, pero que realmente no es un cambio, ¿no? Sino es un descubrimiento. Y que, pues, con eso se vive, ¿no? Y que hay respeto y que hay todavía cariño, etcétera. Eso fue un gran avance. Entonces en los 90 se empiezan a tener este tipo de personajes, ¿no? La primera serie que ya incluye un personaje homosexual del cual se habla
que tiene una problemática que es salir del closet, que es un personaje principal. Se da en la serie, que es algo así como una telenovela que se llama One Life to Live. Precisamente Ryan Phillippe, este actor, pues sí que tuvo como auge en los noventas, representa a este personaje, ¿no? Es el primer chico que llega saliendo del closet, que tiene como la problemática de tener que hablar con sus papás, que no es un personaje secundario, que no es un personaje pervertido, asesinado, ridiculizado. Justo eso es lo más importante, que es el primer personaje que tiene una jerarquía de protagonista, o por lo menos de personaje regular, y que no es el motivo de burla de alguien, ni es el motivo de lástima de alguien, ¿no? Simplemente era un chavo que estaba descubriendo esta homosexualidad y tenía la problemática de salir del closet con sus padres y empezar a vivir en sociedad así, ¿no? Como sabemos, la representación siempre ha sido paulatina y justo plantea el cómo primero, obviamente, la representación va primero el hombre blanco, gay, luego va la mujer blanca, lesbiana, luego va el hombre afrodescendiente, gay, luego a lo mejor la mujer afrodescendiente, lesbiana, y luego va el hombre trans, blanco, ¿no? Etcétera. O sea, también este tipo de representación no se da de un solo madrazo para todas las comunidades, porque hay personas que pertenecen a más de una comunidad que ha sido reprimida históricamente, ¿no? Entonces precisamente habla también de eso. Llega el primer personaje protagonista de una serie importante producida por un gran estudio, abiertamente homosexual, donde su mejor amigo es otro hombre abiertamente homosexual, donde otra de los personajes, de los cuatro personajes, es bisexual. Estoy hablando de Will and Grace, ¿no? Will and Grace representó un madrazo en televisión porque precisamente habla de cómo eran hombres homosexuales, uno bastante afeminado y el otro no tanto, pero ya, siendo protagonista uno, ¿no? Siendo la historia de él, Will, y bueno, de ella, que creo que es el único personaje heterosexual. Y Will and Grace representa ya, es un giro de tuerca a todo, porque Will and Grace significa que hay personajes que ya pueden ser protagonistas de una serie, de un programa que todo el mundo ve. Que bueno, al principio se hizo un poco sin ninguna expectativa y de repente en la segunda temporada sube muchísimo, sube sus niveles de audiencia y de repente sí, ahí se está peleando la audiencia incluso con Friends, ¿no? Haciéndole la competencia. Y Will and Grace representa el hecho de que ya hay una comedia en tu televisión donde te estás riendo de los personajes homosexuales, pero no a partir de burlarte y sobajarlos a ellos, sino ellos ya son los que te hacen reír. Ellos ya son los que tienen la jerarquía de reírse de sí mismos, porque pues la jotería es cagada y está padre. Entonces es un mundo, ¿no? Y es como la primera serie donde hay una representación de la cultura gay, como para empezar a reírte de ello, como para empezar a no burlarte, sino acompañar esa risa de cómo se ríen ellos mismos, de sí mismos, ¿no? Eh, el personaje ay, ¿cómo se llama? De Sean Hayes, ajá, pues precisamente ya era un hombre, era un actor abiertamente homosexual, ya representando un personaje homosexual, ¿no? Y eso es increíble, porque para esto cuando ya empezaban a existir personajes homosexuales o trans, etcétera, pues no había no había un actor contratado para ello, ¿no? Era alguien explicando cómo era la vida de esas personas. Es increíble cómo se da esta transición y yo sí creo que Will and Grace es así un súper parteaguas para, para entender ya el hecho de tener personajes representados en televisión que significan, creo que ya es una representación positiva, vaya.